Hola a todos, sean bienvenidos al iceberg de los fetiches y las parafilias, o bien la segunda sección del mega iceberg de la mente. Antes de comenzar, debo mencionarles que por motivos relacionados a las normas de la comunidad de la plataforma, el sufijo filia no será pronunciado, siendo sustituido por el código F1L14 y solo se mencionará el prefijo. En cuanto al acto sexual, se usarán tropicalizaciones, censuras y eufemismos. El siguiente contenido es meramente de entretenimiento y el uso que se le dé a la información aquí presentada no recae en mi responsabilidad. Asimismo, si eres una persona que es considerada menor de edad en el país en el que se reproduzca este video, debo advertirte que según las convenciones sociales y ciertos marcos legales, tienes prohibido ver este material sin supervisión de un adulto. Por tanto, también me deslindo de las consecuencias de aquellos tutores irresponsables que no supervisen el contenido de sus hijos o tutorados. Sin más avisos por el momento, bienvenidos al iceberg de fetiches y parafilias. Antes de sumergirnos en el mar de información que he preparado para ustedes, debemos saber qué es de lo que vamos a hablar y por qué es parte de un iceberg más grande relacionado a la mente. Primero debemos hacer varias aclaraciones, ya que no toda fijación o fetiche es necesariamente una parafilia. Se ha utilizado erróneamente una serie de conceptos para dar sentido sin explicación a una sola cosa o ensalzarla con fines de atracción del público. Entonces, comenzamos con la línea divisoria entre la fascinación y el erotismo. Del lado del fanatismo están aquellas cosas que nada tienen que ver con la sexualidad o el erotismo, como meros gustos, pero que han sido nombrados con el sufijo filia, como es, por ejemplo, en el caso de la bibliofilia, en la que la persona siente una fascinación por los libros, por coleccionarlos o por conocer algunos raros. La sinofilia, que es la afición y cariño a los perros, pero que no representa una categoría de una de las parafilias más turbias que existen. Nada tiene que ver la cuestión sexual. Sin embargo, existen términos que aluden a ambas, tanto por el gusto por ciertas cosas como para la práctica erótica con las mismas, y es necesario hacer diferencias. Otros son los términos inventados por blogs y revistas para conseguir más visualizaciones, como la trulafilia, mencionada en algunas fuentes como una atracción sexual hacia los instrumentos de jardinería, pero es un término que no está avalado por una instancia en salud mental. Y a partir de aquí es entonces cuando empezamos a cruzar la línea del erotismo, en la que se comienzan a ver los fetiches, que son ciertas fijaciones que son de interés para la persona, pero que no son la única forma en la que se puede sentir excitación. Y eso último es lo que las define. Por tanto, aquí englobamos a los fetiches del ámbito sexual. Por ejemplo, muchas parejas practican la asfixia o la dominación, pero eso no implica que sea la única forma que tengan de intimar. Es viernes de ahorcar rucas a la verga hasta que te digan Después están las parafilias. Aquí el objeto o situación de interés suele tener que estar presente para una relación erótica satisfactoria en sus formas de mediana intensidad, y se cumplen cualquiera de los siguientes criterios que la diferencian de un fetiche. 1. La acabamos de mencionar. El placer requiere en su mayoría o incluso exclusivamente del objeto o situación en cuestión. 2. Es, en muchos casos, estadísticamente fuera de la norma, es decir, es muy poco común encontrar gente con estas fijaciones. 3. Puede llegar a causar malestar tanto al individuo como a otros. Por tanto, aquí ya encontramos ejemplos como la somnofilia, en la que el individuo tiene predilección por personas que están dormidas y no tiene el consentimiento expreso de estas para ser tocadas. Por último, tenemos el trastorno parafílico, que es un concepto clínico que ha sido poco actualizado, pues el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales establece ejemplos concretos pero con apertura a que alguna parafilia pueda convertirse en un trastorno parafílico, ya que el resto se engloban como trastornos parafílicos no especificados más el aditivo del nombre. Es decir, aquí hablar de la práctica de cualquiera de estas conductas de facto es un riesgo para el individuo o para otros, o bien es ilegal o inmoral tomando en cuenta las normas socioculturales de donde se lleva a cabo. Afecta el desarrollo de la persona en cualquiera de sus ámbitos, ya sea económico, escolar, social, laboral, relacional, interpersonal, sexual, afectivo, etcétera, etcétera. Aquí debemos decir que hay prácticas que por defecto son trastornos parafílicos, como la parafilia, el froteurismo no consensuado o la zoofilia. Acerca del origen de estas conductas y deseos se tienen diferentes teorías, pero ninguna es del todo determinante, aunque sí aportan al entendimiento de estas. Por ejemplo, el origen ambiental aportado por Magnus Hirschfeld, médico y sexólogo alemán, que considera que la creación de fetiches o patrones sexuales está determinado por las experiencias personales y el ambiente en el que se desarrolla el individuo. Por tanto, hasta cierto punto, todo el mundo tiene fetiches, pero estos pueden llegar a tornarse patológicos.
Por el lado del psicoanálisis, Donald Winnicott aporta la teoría del objeto transicional, en el que un objeto determinado tiene presencia en el inconsciente del sujeto por su relevancia en la infancia como objeto de alivio psicológico y sensación de seguridad, el cual es transformado en el inconsciente en un objeto de proyección del líbido. Sin embargo, esta por sí sola no puede explicar muchas de las filias que veremos, pues faltaría agregar la teoría de la pulsión de conservación y la pulsión de muerte, en la que, depende de la relación del sujeto con la situación u objeto, puede optar por depositar en él imaginarios de amor o de afecto, como también de odio y extinción, sin mencionar el trasfondo de las etapas de desarrollo e incluso su posible relación con la teoría de los objetos de Melanie Klein, pero explicarla sería extenderme demasiado. El paradigma conductual también cuenta con aportaciones a los orígenes, que, si viste el iceberg de fobias, ya te irás haciendo una idea. En este caso se plantea que la relación erótica con un objeto o situación está relacionada al aprendizaje o bien al emparejamiento de estímulos. Por ejemplo, de forma muy básica, podríamos suponer un escenario ficticio básico. Digamos que Juan es un hombre homosexual que tuvo un muy satisfactorio encuentro sexual con otro hombre que utiliza pantalones con patrones estilo militar. Tenemos que nuestro estímulo incondicionado fue el placer obtenido por ese encuentro. El estímulo condicionado es el pantalón. Y de momento la respuesta incondicionada es la activación psicobiológica del erotismo relacionado al acto sexual, es decir, está cachondo. Entonces, tiempo después, Juan tiene un encuentro casual con otro hombre que también parece tener un pantalón similar, que ahora que lo pienso hay una alta posibilidad de que Juan viva cerca de un campo militar. En fin, si el encuentro fue satisfactorio para Juan, existe la probabilidad de que asocie los pantalones con mucho placer. Por tanto, al ver Juan a un tercer hombre que también porta el mismo tipo de pantalón, sentirá que se le hace agua a la cola, haciendo que nuestra respuesta incondicionada, originalmente asociada al estímulo incondicionado, ahora se relacione con el estímulo condicionado y se convierta en respuesta condicionada. En cristiano, Juan, que solo se ponía cachondo por la simple idea de llevar a cabo las prácticas del sin distancia, ahora siente lo mismo cada vez que ve a un hombre usando pantalón de camuflaje militar, o sea, nació un f***. Ahora bien, no todas las parafilias se forman así, además de que la idealización también juega un papel importante, ya que el individuo puede aprender o malinterpretar discursos o puntos de vista que en muchas ocasiones son perjudiciales hasta para él mismo. Por ejemplo, la pornografía. Esta ha hecho de los rasgos de las mujeres un fetiche, lo cual se reproduce en las categorías negra, asiática, delgada, tetona, etc. De aquí, el fetiche se formula a partir de lo que el sujeto aprende e introyecta de lo que está siendo expuesto. Y siendo muy francos, no todos piensan en lo que aprenden, y las plataformas de redes sociales nos bombardean con demasiada información que es difícil de procesar y reflexionar, siendo que el conjunto de ideas más extendido en la actualidad es la cultura de la violación, en la que los hombres e incluso las mujeres perpetúan las ideas de que la mujer o aquello feminizado es de pertenencia para la explotación y el placer de los hombres. Por tanto, encontraremos que en algunos casos estas características están muy presentes y en otros son la completitud del complejo. Con esto no quiero decir que no es saludable tener un fetiche, porque de hecho todos tenemos al menos uno, y es sano siempre y cuando se cumpla con el consentimiento y la integridad de ambas personas, dentro de los márgenes de lo cultural y lo legal. Reflexionar y ver más allá de nuestros deseos y acciones nos ayudará a tener una vida sexual sana en la que reconozcamos al otro como una persona que interactúa con nosotros y no como un simple objeto, donde conozcamos nuestras comodidades y límites personales en cuanto al placer y conformemos una sana relación con esto, desligada de prejuicios y culpas, en la que la otredad no sea la motivación principal del placer. Por último, existen teorías no probadas y con correlación pero sin causalidad, porque aquí aplicaremos un dogma del entendimiento de la mente. La mente no se explica a partir de polaridades, aunque a veces funcione de esta forma. Con esto me refiero a que sí, algunas parafilias tienen explicaciones como las anteriores, pero es posible que la misma filia se desarrolle o tenga un origen distinto entre persona y persona. Y también una persona puede tener más de un fetiche de diverso origen. Por lo pronto comenzaremos con las fascinaciones, es decir, aquellos términos que han sido mal usados y que no suponen ni un fetiche, ni una parafilia, ni un trastorno parafílico. Con una chingada, pensé que ya no vería más arañas en estos icebergs. La aracnofobia está secas ya, a la chingada. La fascinación no erótica hacia los arácnidos. Siguiente. La ailurofilia, también conocida como ailuromanía, es el amor por los gatos, no en el sentido del que trata este iceberg. Sin embargo, una persona ailurofílica o ailuromaníaca podría llegar a desarrollar síndrome de Noé, un complejo mental que abordaremos en otro iceberg, en el que una persona adopta demasiados animales, tantos que la higiene de su entorno y hasta la de los propios animales es vulnerada. Pero volviendo al tema. La ovofilia es la fascinación por los huevos. Puede deberse a su estudio, a sus usos o beneficios. No es ni un fetiche ni una parafilia.
A quien se le haya ocurrido sí que tenía mucha imaginación. Nuevamente, un término sin sustento y principalmente inventado porque hasta suena ridículo. Cartonfilia, según el internet, es la atracción por el cartón y la cagenetofilia es la excitación por envases de jugo y a introducir el p*** en ellos. Esto obviamente no tiene ningún sustento científico meramente o dignamente bien documentado. La claustrofobia es un término completamente antagónico a la claustrofobia, ya que esta se refiere a la predilección por espacios cerrados o bien pequeños, principalmente para labores, estudio o entretenimiento. Dentro de esto se tiene en el argot popular el dato, aún sin confirmar, de que el escritor Isaac Asimov era claustrofóbico. Clinofilia es otro concepto que es también un gusto alejado de lo erótico, ya que refiere al gusto por estar en la cama por periodos prolongados, lo cual solo se cumple si y solo si no existe una enfermedad orgánica o mental que provoque esta preferencia. ¿A quién no le gusta tener una interesante charla después de una comida? Echar chisme, hacer sobremesa o el cafecito luego del almuerzo, y el gusto por ello tiene nombre, de hipnofilia, definido como el gusto por las charlas de sobremesa. Una palabra muy usada por cualquier político que busca mantenerse en el poder, como los buitres a la descomposición, aunque estos últimos al menos tienen la decencia de mantener un ciclo de vida y medio ambiente. Demofilia es el amor al pueblo, es decir, a la democracia y la simpatía por la población en general. Este término no existe y es solamente referencial, ya que es solo el antónimo de la dextrofobia, siendo pues la predilección por el lado derecho, de forma literal, fuera del contexto político. Acerca de este término, debemos decir que a pesar de que blogs lo pintan como una parafilia, realmente no lo es. La palabra como tal significa gusto por los viajes o por estar lejos de casa, pero como venía diciendo, algunas páginas de internet aseguran la existencia de una parafilia como concepto, la cual no tiene sustento por parte de ninguna autoridad en psicología o psiquiatría. Otro término parecido al anterior y que ha sido también utilizado hasta por revistas de contenido de interés general es eufilia, que al contrario de la eufobia se refiere al placer sexual obtenido por recibir buenas noticias. Creo que no es necesario mencionar que el término no tiene ningún tipo de validez. Otro término común es nictofilia, el cual refiere a la preferencia de la noche, la comodidad e incluso la seguridad y paz que se experimenta. El término tal vez menos interesante de este iceberg es la normofilia, que es el placer que se tiene por las prácticas convencionales del sexo, algo que es extraño ya que, como he mencionado antes, la población en general es muy común que tenga al menos un fetiche, por lo que para conceptualizar esto nos referimos al sexo vainilla, un término que engloba las prácticas conservadoras del coito en la que se prioriza el contacto y el sentimiento más que la práctica o la variedad. Suele estar también muy presente en comunidades con poco acceso a la educación sexual. Pasado este punto, hablaremos de los fetiches básicos, que, ojo, no por ser básicos no implica que no puedan desarrollarse de forma patológica para quien los tiene. El agua caliente puede generar algunas sensaciones agradables, pero más cuando se está acompañado. La alveofilia es el placer obtenido por mantener relaciones en la bañera. Muy común en personas que se sienten atraídas por los masculinos, la arterofilia es la atracción que provocan venas visibles o bien resaltadas tanto en brazos, manos, miembro y otras partes del cuerpo. También conocida como hambre de besos, es una atracción desmedida por los besos. En este caso, puede ir desde simplemente sentir pasión al besar a alguien o bien a necesitar de estos para poder obtener placer o el orgasmo, lo cual lo convierte en una potencial parafilia más que en un fetiche. Una muy famosa es la coitolalia, la cual se define como el placer obtenido por emitir o escuchar palabras sucias previas o durante el coito. Es básicamente el háblame sucio. Dependiendo de la fuente que se consulte, se podrá encontrar que esta palabra se refiere a la atracción desmedida por los órganos sexuales, ya sea solo de mujeres o en general. Un cliché de Hollywood, las piernas. Más común en personas que tienen preferencia por mujeres, la crurofilia es la atracción sexual que provocan las piernas. A veces está relacionado a la corpusfilia, en la que se tiene predilección por los cuerpos vivos y desnudos, no tanto por la connotación de desnudez, sino por la apreciación del cuerpo y su funcionalidad. La falofilia es un interés sexual por aquellos hombres que lo tienen, o más bien por su órgano sexual, siempre y cuando sea de un tamaño superior a la media o bien considerablemente grande, lo cual incluso puede desarrollarse como el interés por introducirse objetos más grandes que un miembro regular. Como lo mencioné al inicio, el fetichismo es el interés sexual por un objeto, situación, persona
o parcialidad, que como tal no es imprescindible para lograr una relación sexual satisfactoria. Por tanto, debemos saber que esta palabra engloba muchos conceptos, y aunque se use como sinónimo del término parafilia, es distinto. Por otro lado, el fetichismo es sinónimo de parcialismo, en el que se engloban, como dice su nombre, partes de un cuerpo, como el gusto por las orejas, llamada otofilia, hacia los pies, que es la podofilia. Ahora sí, patas. Quirofilia, que es el gusto por las manos, axilismo, que es el gusto por las axilas, y gonfipotismo, que es hacia la dentadura. La melomanía es el gusto por la música. Sin embargo, la melolagnia es una respuesta sexual producida al escuchar música, frecuencias de sonido e incluso la voz de alguien en específico o con un rango vocal determinado, como ha sido el caso del Colgate 360, el papá de Bambi, Félix, este güey, entre otros. Ya entrados en los fanfics, podemos hablar de la narratofilia, que es la excitación producida al escuchar relatos, o bien como la lectolagnia, que es el leer cuentos eróticos, algo de lo que Wattpad está repleto. Recuerden, chicos, no olvidar jamás los fanfics románticos y eróticos de Kim Jong-un que vimos en el iceberg de Corea del Norte. La modernidad ha alcanzado incluso nuestras entrepiernas, ya que el sexting y el cibersexo son formas de interacción ya muy comunes gracias a los dispositivos electrónicos. Por tanto, esta serie de prácticas también están relacionadas con el concepto de chatofilia. Para este nivel tenemos filias más relacionadas a gustos o aún medianamente dentro de la normalidad, pero que tal vez desconocías que tenían nombre. El mencionarlas como gusto o fetiche no exime que puedan convertirse en una parafilia o en un trastorno parafílico. Dejando de lado las consideraciones religiosas o culturales, los genitales depilados tienen el nombre mostrado en pantalla, en el cual se tiene la predilección por aquellos con poco vello o bien totalmente desprovistos del mismo. Si bien en el nivel anterior hablamos de la preferencia por el sin respeto en la bañera, la albutofilia extiende la variedad de posibilidades, ya que la condición implica la existencia del contacto con agua, por lo que los baños, piscinas, ríos, lagos, el mar, entre otras, pueden entrar en este concepto. Claro que mucho de lo que vemos en estos casos no está exento de ser mera objetivización de las personas y hasta cierto punto una forma nociva de ver a los otros. El caso de la alotriorastia podría ser uno de ellos, pues más que un gusto, refiere ya a un fetiche por las características propias de una región del mundo, por ejemplo, asiáticos, afrodescendientes, europeos, estadounidenses, latinos, etc. Algunas más comunes pueden ser anglófilas, que en principio se refiere al fanatismo por lo inglés, pero también el gusto por personas inglesas o de habla inglesa. De forma general, el retifismo es la atracción sexual hacia el uso de zapatos de una denominación determinada, lo cual es un ordenador, ya que el altocalcifismo es un fetiche relacionado al uso de tacones principalmente de aguja y con mayor incidencia para el color rojo o negro. Conocido en inglés como bellyfish, la albinolagnia es una preferencia por el abdomen u ombligo de una persona, aunque también por la sensación de que ambos vientres estén juntos. La amiquesis engloba una serie de prácticas relacionadas a las caricias y el contacto que pueden ser únicas o bien combinadas, pues empieza con las caricias durante la penetración y puede quedarse en eso o bien avanzar a arañazos y mordidas que suelen dejar marcas en la piel. Este caso nos abre la puerta a los diferentes gustos que puede tener una persona, pues cuando hablamos de andromimetofilia, nos referimos a mujeres que se visten o comportan como estereotipos de hombres, o bien por hombres trans que están en transición o bien ya han completado la misma. Anofilemia es una práctica en la que se estimula la región anal y perianal con la boca. Recordemos que para cumplir los criterios de fetiche o parafilia, la práctica debe ofrecer un placer considerable a la persona. Esto lo digo ya que en estos pisos veremos muchas prácticas que pueden ser normales para muchas personas, o hasta cierto punto cotidianas, o tal como diría Bad Bunny, Otras formas de relación es la biandría, que tiene dos significados. El primero, médico, que refiere a un tipo de intersexualidad, y el segundo, social, en el que se hace referencia a una mujer casada con dos hombres. Sin embargo, esto no refiere a ningún fetiche, lo cual nos lleva a hablar del vivirismo, un término menos utilizado, pero siendo este más correcto hasta el momento para referirse a mujeres que prefieren las relaciones sexuales con dos hombres, ya sea al mismo tiempo o turnados, lo cual puede ser incluido o no en las relaciones poliamorosas.
Ambos términos hacen referencia a situaciones similares pero vistas desde distintos panoramas. En principio, el bondage pertenece al grupo de las prácticas BDSM, que se irán explicando a lo largo de este iceberg. En esta primera, se restringe el movimiento de la persona atándola, algo que probablemente sea difícil de mostrar en la plataforma. En este se entra en el juego de rol y es una práctica que debe ser aprendida, pues los amarres pueden cortar la circulación, lastimar o bien hacer sentir incómoda a la persona que está atada. Por otro lado, el shibari o kinbaku es un arte japonés que implica el uso de cuerdas para amarrar diferentes cosas, incluyendo personas, lo cual puede entrar en el contexto tanto artístico como erótico o bien arte erótico. Y la visilagnia o merintofilia es el placer obtenido por hacerse atar. En resumen, el primero es una práctica, el segundo un arte y el tercero lo que provoca el ser atado. El término bundling tampoco es oficial y no hay casos debidamente documentados. Por tanto, solo mencionaremos que se trata del placer obtenido por dormir junto a una persona, vestidos y sin tener ningún tipo de contacto sexual. Muy frecuente en parejas que prefieren lo rudo y el dar o recibir como cajón que no cierra, la clastomanía es la práctica en la que se rompe la ropa tanto exterior como interior de la persona. Con un origen evolutivo, la cratolagnia es la atracción que produce la demostración de fuerza de una persona, aunque es independiente del sexo. Sin embargo, por ahí anda mucho patancito creyendo que todas las mujeres tienen esta parafilia y haciendo el ridículo en público. Seguramente tu compa Alucín, que se la pasa hablando de sus supuestas hazañas sexuales con sus amigos, es muy fan de esto, pues la jactitafilia es el disfrute que tienen las personas al hablar de sus propias hazañas sexuales, sean reales o no, además de que en cierta demografía masculina se da la conilalia, que es el placer que se obtiene al hablar de genitales femeninos, o bien se da la moriafilia, en la que causa placer el escuchar y hacer chistes sexuales. Un fetiche para un poco más compleja es la maiusiofilia. No mames, ¿quién les pone estos nombres? También conocida como siesolagnia, en la que se tiene especial interés por mujeres embarazadas debido a percepciones de cariño, cuidado y protección, como también hay casos donde el origen es la percepción de vulnerabilidad y el estado especial de las mismas. Y sí, como venía adelantando casos arriba, muchas parafilias están basadas en el sometimiento, la indefensión o bien en convertir al otro en un objeto. Esto no aplica para todos los casos, pues las prácticas de este tipo deben ser conscientes, reflexivas y también consensuadas. Pero conforme bajamos en el iceberg, iremos viendo que se van borrando los límites morales, personales, éticos y hasta legales. La demisexualidad pertenece al grupo de las orientaciones afectivo-sexuales, por lo tanto no es una parafilia, pero decidí incluirla en el iceberg, ya que la he visto citada en muchos artículos y compendios sobre este tema. Como tal, se encuentra dentro del espectro de la sexualidad y se refiere al interés sexual de una persona única y exclusivamente si existe un vínculo afectivo de por medio, ya que su función psicobiológica relacionada a las respuestas sexuales no se activa en encuentros casuales ni presenta interés por otras características de la persona en un primer plano. Junto a estas orientaciones también encontramos la sapiosexualidad, en la que la persona siente atracciones eróticas ya sea exclusivamente o bien como potenciador si la persona con la que está tiene un amplio dominio sobre un tema y además lo sabe explicar, o lo que es lo mismo, que presente una alta capacidad intelectual. Acábame de criar tiene su propio concepto y es la galacto o lacto. Y como lo estás imaginando, es el placer que se obtiene al tomar leche materna directo de los senos de una mujer. Esta es una práctica que ha existido desde hace mucho tiempo, pues las imágenes de índole erótica han estado presentes desde tiempos remotos y en la actualidad hay una infinidad de los mismos e incluso el consumo se realiza tanto en soledad como en pareja. El nombre de esta práctica depende del punto de vista de la disciplina o ciencia que lo estudie, pero en todos sus sinónimos se refiere a la privación consensuada de oxígeno o la reducción del mismo por medios mecánicos o por inmersión en sus casos más extremos. Cabe mencionar que hay casos registrados en los que personas han fallecido al salirse de control la práctica, o bien por secuelas relacionadas. La hirsutofilia se define como la atracción hacia el vello androgénico, es decir, aquel que crece por la existencia de hormonas masculinas como la testosterona. Entonces, es un tipo de vello que se encuentra en zonas como el pecho, la cara o en altos niveles en espalda y brazos. El juvenalismo es la atracción que provoca el que una persona actúe de forma similar a un adolescente, con todas las dimensiones que esto puede significar. Pero aquí debemos hacer la aclaración de que se trata de gente adulta haciendo el papel de un adolescente, lo cual también nos remite a hablar del infantilismo, que es básicamente lo mismo, solo que la caracterización está relacionada a un infante, de tal forma que en casos avanzados hay personas que desarrollan gusto por la autonepiofilia, en la que el comportamiento es el de un bebé, llegando al diaperismo, en el que el adulto llega a utilizar pañales.
La nisofilia es una parafilia o respuesta sexual de una persona que se activa o se hace presente al oler incienso, más específicamente si se trata del incienso que se usa en ceremonias religiosas, lo cual podría empezar a darnos un poco de información acerca de las parejas que ven las relaciones sexuales como un tipo de atrevimiento o blasfemia y por eso les gusta tanto. Si bien esta no siempre supone ese escenario, es importante mencionar la ideación como un móvil para llevar a cabo ciertas conductas. Estos 4 conceptos suelen ser confundidos al momento de hablar de prácticas de diversidad y son las siguientes letras del acrónico BDSM. Primero hablaremos del masoquismo, también llamado duololagnia, el cual es el placer que se obtiene al ser humillado, golpeado, abofeteado o bien cuando hay presencia de dolor físico y algunas veces sufrimiento emocional leve, lo cual es una práctica medianamente común, pero que al mismo tiempo en algunas personas puede tener tendencia a ser un trastorno parafílico. Dentro de estas prácticas suele existir responsabilidad, comunicación y consentimiento. Cuando ninguno de estos existe, la práctica es entonces una agresión de índole sexual. Ahora bien, la existencia de un masoquista es comórbida a la existencia de un sádico. El leptosadismo es la forma más leve del sadismo sexual y consta en infringir dolor, humillación y suponer una posición de poder sobre el otro, lo cual está presente como el vínculo dominante y sumiso. Las prácticas del leptosádico son usualmente leves, pero al incrementar su nivel de dolor o de agresión, estaríamos hablando de un sádico, el cual lleva las cosas a niveles más altos, tocando la línea del masoquista entre la integridad y el disfrute, e incluso entre lo legal y lo no legal. Un buen ejemplo de estas se encuentran en el origen del concepto, el cual son los libros del Marqués de Sade. Cuando las prácticas no son consensuadas o bien son necesarias para el disfrute en su totalidad de la persona que infringe el daño, hablamos de un trastorno de sadismo, el cual ya es un padecimiento psiquiátrico. Por último, el sadomasoquismo no requiere incluso de la presencia de un segundo para su disfrute, pues un sadomasoquista se puede infligir daño y disfrutarlo por sí solo, o bien puede cambiar su rol con una persona sin problema. La mixoscopía suele confundirse con el voyeurismo, dado que son la misma práctica pero en contextos distintos. Por un lado, la mixoscopía es el observar a 2 personas mantener las relaciones carnales de forma consensuada, mientras que la segunda es lo mismo pero sin el consentimiento de ningún partícipe, siendo que de hecho el voyeurismo también implica espiar a personas desprevenidas en intimidad aún estando solas y que de facto es un trastorno parafílico. Usado como un chiste recurrente en la cultura popular y tal como sugiere la palabra, la morfofilia es la atracción que se tiene por personas con ciertos rasgos corporales como enanismo, obesidad, hirsutismo, etc. Puede definirse solo como el placer de tocar o ser tocado por otros. Sin embargo, esta práctica es de importancia durante el establecimiento de contacto consensuado con otra persona, usualmente conocido como juego previo, lo cual prepara el terreno para, bueno, ya saben. Definiendo los roles sexuales, un activo es aquel que introduce o lleva mayor movimiento en la posición, mientras que el pasivo es el que recibe o bien tiene menor movimiento. Por tanto, la parafilia es la excitación por toda aquella persona que juegue un papel de pasividad o sumisión. Más común en mujeres y conocido en el argot popular como el qué ganas de traer una cadenita colgándome en la cara, la pulserofilia es el gusto por el uso de pulseras o collares en una persona, lo cual en algunos casos se puede extender también al uso de relojes y anillos. La tesauromanía suele tener 3 versiones. La común y no relacionada al sexo, pero sí al afecto, en el que una persona recolecta cosas pertenecientes a su ser amado como fotos, pulseras o ropa. El segundo tipo es cuando la persona recolecta cosas de su ser de deseo pero con contextos eróticos, con consentimiento, como lo puede ser ropa interior, ligas para el pelo o fotos también. Y el último tipo es el mismo que el segundo pero sin el consentimiento, siendo que hay casos donde el que tiene esta parafilia recolecta ropa robada, mechones de pelo, toma fotos sin consentimiento o directamente roba bienes. La xenofobia es lo contrario a la xenofobia, pues aquí lo que más le interesa al individuo es la apariencia o nacionalidad de una persona, siendo que este es un concepto que difiere entre culturas, pues en casos como el de Japón se utiliza el término gaijin hunter para designar a un hombre o mujer que le atraen y solo quiere acostarse con extranjeros. Por otro lado, la xenoglosofilia es la atracción por una persona que habla otro idioma, o bien que la pronunciación de palabras extranjeras provoque una respuesta de excitación.
Para este nivel, nos centraremos más en algunas prácticas que ya rayan en lo raro o bien en lo medianamente inmoral. Por ejemplo, la agorafilia es la fascinación por mantener contacto sexual en lugares abiertos, en público o bien donde existe el peligro de ser sorprendido, pero con la finalidad de no ser descubiertos, ya que si la finalidad es que otras personas sean observadores, contaría como un tipo de exhibicionismo, lo cual nos lleva a explicar este mismo, ya que hay prácticas donde hay consentimiento, pero también es muy común, desgraciadamente, que personas exhiban su cuerpo o bien prácticas frente a otras personas que no han dado su consentimiento o que no tienen ni la edad ni la conciencia para hacerlo, lo cual lo convierte en un delito y también en un trastorno mental. Dentro de la práctica consensuada del exhibicionismo está, por ejemplo, la agrexofilia, en la que se obtiene mayor placer al ser observado o escuchado mientras se tiene relaciones sexuales, y más específicamente la autagonistofilia, en la que se disfruta de ser observado y hasta filmado, y también la ecdiosis, en la que se disfruta de estar desnudo o desnudo frente a otros. La cronofilia es un conjunto de filias en las que la preferencia sexual de un individuo no corresponde con su edad cronológica, entre las cuales tenemos anisonogamia, que es la preferencia por parejas con las cuales se tengan amplios márgenes de edad, lo cual puede rayar en la gerontofilia, en la que se tiene predilección por personas de la tercera edad, mesofilia, que son personas de mediana edad, teleiofilia, en la que el interés son adultos jóvenes o cercanos a la mediana edad, efebofilia, donde el interés son adolescentes, pero en específico si se trata de adolescentes femeninas, se habla de blastolagnia, o bien la palabra con P, que no mencionaremos, en la cual hablamos ya de un delito mayor y un trastorno psiquiátrico, al igual que la infantofilia, en la que el interés son individuos menores de 6 años. Sí, rascarse el huevo da placer, pero en este caso va más allá, pues la autoungulafilia es directamente una excitación relacionada o posterior al rascado de los genitales. Como práctica tanto extraña, tenemos de inicio la botulinonia, la cual consiste en meterse embutidos por donde quepan. Una cosa es tener miedo a los payasos, pero querer comerte uno está cabrón. Perdonen, es que la verdad no supe cómo contextualizar este caso. Me lo imagino recibiendo con singular alegría y que de momento te diga, güey, aguanta, la sonrisa es pintada. Dipsofilia es la atracción que siente una persona al beber o ver a otro beber lo que sea. Puede aplicarse a bebidas alcohólicas, no alcohólicas o bien a sustancias que propiamente no son bebidas. A veces en estos contextos se habla mucho de ver a la persona desprovista de ropa o bien con ropa interior de cortes interesantes. Sin embargo, este concepto hace referencia a la predilección por ver a alguien vestido de formas determinadas, habiendo gran variedad de estas. La siguiente es una preferencia más que una parafilia, pues se trata del interés que despiertan las personas con tatuajes, piercings, expansiones, entre otras cosas, tanto en zonas no erógenas como erógenas. Si alguna vez te preguntaste por qué una persona físicamente agraciada siente atracción por una persona que no lo es precisamente, esta es la respuesta, pues la femininofilia es la atracción hacia personas que no cumplen los cánones estéticos, o bien que son poco agraciados. La flatofilia es una respuesta de excitación resultante de oler cosas desagradables. Sin embargo, si esta fijación está únicamente dirigida a cualquier olor corporal, estamos hablando de olfactofilia. Si la fijación es solo a los gases, se llama eproctofilia. Una variante o similar podría ser el renifleurismo, pinche nombre, en el que se produce placer al oler la orina. La fonofilia se puede definir como la excitación que provocan sonidos en específico, y una de sus variantes es la telefonofilia, muy común en el siglo pasado y primera década de este. Es el placer que se obtiene al mantener conversaciones telefónicas con tintes eróticos, lo cual era un muy lucrativo negocio para las hotlines. Muchas personas indeseables en el transporte público tienen delirios relacionados a que sus víctimas tengan esta parafilia, y aunque existe, no es tan frecuente. La gregomulsia se refiere al gusto por ser manoseado por desconocidos en sitios con mucha gente. La homiliofilia es una posición de poder en la que se disfruta del predicar una religión a personas que son manipulables. Esto como finalidad o bien como medio para posteriormente aprovecharse de los seguidores, pues en la mente del abusador se presupone como un ente con poder sobrenatural o semimesiánico, tal vez señalado por lo divino. También una práctica muy común es la fascinación por escribir en el cuerpo de la pareja, lo que suele ser más usual en las áreas periféricas a los genitales, y con frases de degradación o insinuación.
La situación de la nismolagnia es un tanto extraña, pues la risa es un reflejo, al igual que ciertas muestras de excitación sexual. Sin embargo, esta es la mezcla de ambas, pues se obtiene placer al recibir o hacer cosquillas a un individuo, incluso cuando solo se observa a una persona recibirlas. Acerca del tema no hay investigaciones conclusivas, aunque sí existe como concepto. La ligerastia es directamente una parafilia, ya que es necesario que la luz de la habitación o sitio donde se encuentra quien la tiene esté completamente apagada, ya que, de no ser así, la persona no tiene una respuesta sexual satisfactoria. La masquefilia se podría definir sencillamente como la preferencia por usar máscaras en el acto, más allá de aquellas reuniones eróticas donde el anonimato es un pilar fundamental y se usan estos mismos. Si bien la odaxelagnia se refiere a morder a una persona, debe entenderse que no es lo mismo el morder de forma romántica, ya que en uno está el componente erótico y en otro la incapacidad de gestionar el afecto. La partenofilia es la atracción muchas veces nutrida de forma imaginativa por discursos nocivos en la sociedad hacia las personas vírgenes, pues se le asigna un valor irreal a la persona en función del número de veces que ha tenido relaciones sexuales, mientras que por el lado de quien tiene estas ideas se presupone una falsa posición de poder relacionada a la primera vez, lo cual está por demás decir que es arrogante, objetizante e inmaduro. Colas y nada más que colas. De eso se trata estos conceptos. Perdonen, quería decirlo. La pigofilia o pigotripsis es el logro del orgasmo a través de tocar, rozar, acariciar, lamer, morder o demás cosas con los glúteos de otra persona. Ya hemos mencionado que hay personas que la prefieren depiladita, pero hay quienes no y más bien prefieren ver y acariciar los vellos de esta zona, por lo que a aquellos se les denomina como pubefilios. Dentro del masoquismo están algunas prácticas que son más de un nivel de dolor considerable, como lo es la rhabdofilia, en la que se disfruta de recibir latigazos con objetos de cuero de forma leve o bien de tal forma que estos dejen marca. Muy común y que ha sido un chiste de los millennials, el escúpeme en la boca es real, pero este concepto no solo engloba el gusto por beber la saliva de otra persona, sino que incluye igual su sudor. Sin embargo, si la atracción es solo por este último, se denomina sudorofilia. La saliromanía es una conducta en la que se pretende dañar o ensuciar las prendas, el cuerpo o los accesorios de una mujer o figura femenina, la cual es más común en hombres y es un producto conductual de probable misoginia. En el apartado de fobias veíamos que hay una fobia hacia el lado derecho, pues en este caso es lo contrario, y hablamos de que la zocofilia se refiere a la predilección o gusto por personas zurdas. Si ya era bastante raro el tener una fijación con las cosquillas, la tlipsosis o slipsosis se trata de algo tan raro como los pellizcos, pues puede deberse a un jugueteo erótico o bien a la sensación de dolor pequeña y momentánea, lo que da sentido a este fetiche. La tragolimia, si bien es catalogada como una parafilia, el concepto más bien refiere a una conducta sexual que tiene un estudio más amplio. Primero, se define como la compulsión de tener relaciones carnales con cualquier individuo, no importando apariencia física o cualquier otro dato demográfico. Esta compulsión suele ser común en personas con baja autoestima, acomplejadas o bien que usan el sexo como vía de escape o de evasión de un contexto o una realidad, ya que en esta situación no se trata de sexo casual que no tiene nada de malo, sino que se habla de una necesidad por tener encuentros, como si estos sumaran algún tipo de valor al individuo. El triolismo es una fantasía común en la que se busca establecer un trío con una pareja o bien observar a la propia pareja, mantener contacto íntimo con más de una persona. Es común ya que muchas personas impulsadas por deseos reales o impuestos por la doctrina pornográfica buscan tener a dos personas a su disposición o bien observar, como sería en el famoso cuco o cucu, también llamado cuqueo, en el que la persona mira a su pareja tener relaciones sexuales con otra o, como en este caso, con dos más. La actirastia es una conducta sexual en la que el principal objeto de placer es el exponer partes del cuerpo, incluidos los genitales, al sol. Esto sucede aún sin haber un acto carnal con otro o consigo mismo.
La aerofilia es un concepto referencial, ya que es más bien un término inventado por medios sensacionalistas, pero que hace mención a una situación real. Si bien en medios se refieren como el placer de volar, y de hecho la palabra es más bien usada por aquellos que son fanáticos de la aviación, también, buscando bien en páginas y redes, se puede encontrar gente teniendo toda clase de contacto en los aires, ya sea en una máquina voladora o literalmente en paracaídas. Adicional a esto, existe la acrofilia, en la que se tiene intimidad en lugares de grandes alturas, usualmente expuesto a la intemperie, y de esto sí hay bastante material como prueba. Un término que pone en tela de juicio si se podría considerar una infidelidad o no, pero cada quien es libre de pensar lo que considere pertinente. La alorgasmia es el placer que se obtiene o bien la consecución del éxtasis cuando se piensa en una persona distinta mientras se tiene relaciones con otra que obviamente no es la que se tiene en mente. Recordando que incluso las relaciones de poder se pueden experimentar en los cuerpos y la intimidad, la amaurofilia es una preferencia en la que el placer aumenta cuando se tiene relaciones sexuales con alguien que es ciego o que tiene los ojos vendados. El compa que sí sube gordas tiene su propia preferencia, la anastimafilia. Ya me pongo serio. Es una preferencia por personas con sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida. Ahora bien, si la atracción surge de verlos con ropa diminuta o solo con ropa interior, en específico tangas, hablamos de gotangofilia. Para comprender este concepto, primero debemos saber qué es la androginia. La mencionada engloba las características relacionadas a la combinación de rasgos tanto femeninos como masculinos, pero que es diferente al género no binario y al género fluido. Una vez conocido el término, el concepto al que nos referimos es más uno con una connotación de excitación más que de orientación, aunque se hayan utilizado ambos términos para lo mismo, y esto se debe a la poca difusión en el rigor de aplicación de palabras. Entonces, se definiría, básicamente, como la excitación por el contacto con personas andróginas. Antolagnia es nuevamente un término popular que carece de documentación creíble y bien sistematizada de casos. Es mencionada en investigaciones pero meramente de forma referencial. Se trata de una supuesta respuesta sexual que va desde la excitación hasta el al oler flores. La audiolagnia es un concepto que se ha utilizado como sinónimo de la excitación de escuchar a otros teniendo relaciones sexuales, como también de la necesidad de tener un estímulo auditivo cualquiera que éste sea para lograr tener placer. La chesolagnia es una práctica bastante curiosa, poco estudiada pero real, y se refiere al acto de masturbarse mientras se defeca. La ciprieunia es una práctica que ha estado presente en muchos casos que involucran ilícitos, pues se trata de la excitación que es completamente dependiente, única y exclusivamente del estar con sexoservidoras. El comportamiento ha sido estudiado por diversas disciplinas como la criminología, en la que se puede teorizar la relación erótica o tanática con la representación mental de las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, es posible que la persona solo le excite la posición de poder que supone pagar por caricias, o lo que es lo mismo, por un tiempo determinado, el otro es solo un objeto dispuesto al placer del otro. O bien, la idea de obtener afecto, por más irreal o falso que éste sea, puede ayudar al desenvolvimiento sexual. Sin embargo, ambos son solo dos de las tantas explicaciones que pueden motivar este comportamiento. La coprolagnia o coprofilia es una excitación resultante de la manipulación de heces fecales que puede ser propia, ajena e incluso de algunos animales, lo cual tiene un alto grado de riesgo, pues en la microbiota intestinal de las personas existen bacterias que no deben ser llevadas a otras áreas del cuerpo, ya que pueden causar enfermedades de todo tipo, al igual que las que se encuentran en el tracto de los animales. Tal vez recuerdes algunas que ya vimos en el iceberg de enfermedades y padecimientos. Por otro lado, la coprofilia se refiere a la ingesta de estas. Una versión de esta, pero referida a la orina, es la urofilia, urolagnia, ondinismo o lluvia dorada, en la que igual se puede ir desde el contacto, la manipulación o la ingesta. La coreofilia es un placer común en países de Latinoamérica y el Caribe, ya que se refiere al interés, excitación e incluso, pero sin casos confirmados, de orgasmos relacionados con el baile, lo cual nos remite a ritmos latinos como la salsa, bachata, cumbia, reggaetón, entre otros, ya que socialmente podríamos tomar el baile como el inicio de un ritual de apareamiento y entretenimiento, a veces solo uno, a veces ambos. En algunas comunidades se asocia la capacidad de bailar con un buen desempeño sexual, lo que convierte a esta en una parafilia preferida también a contenidos culturales, eso sin tomar en cuenta la cercanía del cuerpo a cuerpo durante su ejecución.
El cruising es una práctica referente a la comunidad gay en la que se busca tener encuentros sexuales con desconocidos en sitios específicos o de afluencia de personas. Para la versión heterosexual del mismo se llama dogging o traducido al español como cancaneo. Se puede tener el miedo a pero también una predilección de placer en presencia del mismo, el cual es más frecuente en hombres cuando están recibiendo una felación y buscan ver a la persona practicante de esta atragantarse con el miembro hasta vomitar, que una persona practicante de la felación siente excitación por el reflejo de arcada y vómito, o bien se disfruta de pasar el contenido interno de boca a boca, sobre el cuerpo o cualquiera de sus variaciones independientemente del sexo. La ginemimetofilia no debe ser confundida con la androginofilia, pues en este caso hablamos de la atracción sexual hacia hombres que se visten y comportan como mujeres, independientemente de si estos llevan una vida de travestismo o transgénero, siendo que no se incluye la transexualidad, ya que en la ginemimetofilia deben estar presentes los caracteres morfológicos y sexuales del hombre, y en la transexualidad estos son modificados. La maniafilia es una parafilia en la que se tiene predilección por personas con trastornos mentales, y aunque puede parecer un poco curioso o hasta gracioso de inicio, debemos de saber que muchas personas con condiciones mentales están vulnerables a la manipulación, o incluso pueden llegar a no estar del todo conscientes de lo que una relación así puede conllevar, ya que se les despoja de su condición humana para ser solo atractivos por el mero hecho de ser mentalmente inestables, lo cual incluso puede llegar a agravar su condición. Con esto no se hace referencia a que tener una pareja con una condición mental está mal. Lo que es verdaderamente malo es que sea el único eje por el que alguien decide estar con otra persona. La menstruofilia o menofilia es la atracción sexual que producen las relaciones sexuales con mujeres que están menstruando o bien los objetos que éstas utilizan como toallas, ropa interior manchada o tampones. En todo caso, si se centra en estos últimos, se llama hemotigolagnia. Mantener relaciones con la regla no es del todo malo, siempre y cuando se tenga buena higiene y protección, pero en esta condición las prácticas son más variadas y por tanto menos higiénicas. En el contexto financiero, los metalíficos son personas que invierten en metales como el oro o la plata, los cuales mantienen precios más o menos estables y no son dependientes de fluctuaciones económicas como lo puede ser el dólar. En el contexto de la sexología y la salud mental, la metalfilia es la atracción por mantener relaciones sexuales con alguien que porte accesorios hechos con metales de alto valor como los mencionados antes, lo cual puede estar influenciado por ideas de aspiracionismo o de posesión. Una luz de esperanza para el administrador de este canal. El microgenitalismo es la atracción sexual que tienen las personas por aquellos que tienen un miembro pequeño o bien micropene. La nepirastia se puede presentar como un gusto por tener en brazos a un bebé o bien levantar a uno que puede ser propio o ajeno. Sin embargo, también existe como un gusto insano y sexual por exactamente las mismas conductas. La ortofilia es un interés relacionado a la correcta postura e inclinación que es normal en muchas personas y profesionales de la salud, pero también incluye el interés sexual que puede despertar una persona por el porte, la postura y su presentación, lo cual puede ser asociado a su desempeño sexual, sapiosexual o clase social. Tu vieja en patines, literal. Esta filia trata de tener encuentros o bien del éxito que tienen las personas por ver a alguien en patines, algo que se ha visto en las creaciones fílmicas de Hollywood como en sitios escolares y de alta cultura. La contraparte de la pediofobia es justo el gusto por el uso de muñecas para darse placer. La psicrofilia es un comportamiento poco conocido pero bastante normal en épocas de frío o bien en lugares fríos. Se trata del interés sexual que se genera en relación al frío, ya sea usando este para alguna variedad de prácticas o bien como medio de tensión entre individuos, como cuando dos personas comparten una cobija para resguardarse del frío. La travestofilia es un fetiche o parafilia en la que se obtiene placer cuando se usa ropa interior del sexo contrario, lo que indudablemente nos llevará al siguiente caso, en el que debemos hacer muchas aclaraciones. El trastorno parafílico de travestismo no es lo mismo que el travestismo como identidad sexual o como expresión cultural. La diferencia entre la identidad de género y el trastorno la encontramos principalmente en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta versión, en la categoría de trastornos parafílicos, trastorno de travestismo, en las características diagnósticas en la que se menciona, y cito: el diagnóstico de trastorno de travestismo no se aplica a todos los individuos que vistan del sexo opuesto, ni siquiera a aquellos que lo hacen habitualmente.
se aplica a aquellos cuyo travestismo o pensamiento de sí mismo travestido es acompañado de excitación sexual, el cual es evaluado en el criterio A, y que sufren malestar emocional o deterioro social o interpersonal a causa de dicho patrón, lo cual sería cumplir con el criterio B. Por tanto, también se especifica que se puede considerar como travestismo el uso incluso de una sola prenda, pero que es clínico cuando se presentan los dos criterios diagnósticos, y puede incluso llevar a una persona a sentirse altamente extasiada solo con la textura de las prendas o la ilusión de verse travestido. Y cabe aclarar que el deterioro social antes mencionado no hace referencia a la segregación y discriminación sistemática de los que son objeto esta comunidad, por tanto no cuentan como un criterio diagnóstico. En cuanto al apartado clínico, tiene una incidencia casi total en hombres más que en mujeres. La tripsofilia o tripsolagnia es un placer que comienza de forma corporal al recibir un lavado de cabello o un masaje y que poco a poco va evolucionando a un placer sexual. Esto debido ya sea a la fantasía del servicio de otro o bien por la estimulación placentera que provocan los procedimientos. La celofilia es la excitación que producen los celos propios de la pareja o ajenos, el cual vamos a diferenciar según estas variantes. Los propios es cuando se envidia alguna cualidad, habilidad o acceso de alguna persona, lo cual pone a quien la padece en una reflexión de inferioridad, haciendo que resuelva inconscientemente que el tener al otro en la intimidad lo hará igual o más que el otro. También suele ser común en la práctica del cuco o cuicui, en la que ver a la pareja disfrutando del contacto con otros de facto provoca una sensación de angustia placentera. En cuanto a los celos de la pareja, se refiere a la otra parte, ya que al ser este quien los provoca, no solo tiene como ganancia el interés de un tercero, sino que la sensación de control y humillación sobre la pareja. Y por último, el relacionado a los celos ajenos puede estar sustentado en la idea de sentirse superior o mejor a los demás por alguna característica, habilidad o resultado, pero que es muy fácil que se pueda convertir en un delirio erotomaníaco, en el que la persona cree que llama la atención sexual, romántica o de envidia de otros, y eso le causa placer. Si bien algunos la confunden con el sadismo, la amocosicia es la excitación que produce castigar o ser castigado tanto restrictiva como físicamente, lo cual implica toda una gama de posibilidades. Con los avances en tecnología, la forma de relacionarnos o incluso de no hacerlo también cambia. Por tanto, no es raro que esto ocurra. De hecho, la ciencia ficción y hasta el anime han proyectado desde hace tiempo las relaciones que tendremos con las máquinas, incluyendo aquellas que tengan como eje central el deseo o la misantropía. Astenolagnia es una práctica que puede ir desde el rol hasta lo real, incluso lo sádico, pues una cosa es fingir ser humillado y seguir las reglas del otro con tal de complacer o ser complacido, pero otra distinta es que exista la humillación real y el maltrato psicológico, que sí es existente para una gran variedad de individuos. Volvemos a toparnos con un concepto que no existe, pero que se encuentra así como otros en estos niveles del iceberg por la rareza de su significado, más que por ser una realidad, pues se piensa que la astrafilia es la atracción desmedida por los truenos, que es distinta al gusto por la electricidad natural. La clismafilia es el placer obtenido por la aplicación de enemas. Los enemas son procedimientos médicos en los que un líquido es vaciado vía rectal para limpiar o drenar las cavidades, y algunos individuos que la experimentan deciden hacerla cotidiana. La criptoscopofilia es una desviación en la que se disfruta de observar a personas en su hogar haciendo cualquier tipo de actividad. Es un tipo específico de voyeurismo. Dorafilia es una fijación en la que se obtiene placer al tocar la piel humana o incluso la de un animal, pudiendo incluso referirse al placer sexual que provoca tocar el cabello de otra persona. La electrofilia es un placer que se obtiene al utilizar descargas eléctricas sobre el propio cuerpo, lo cual puede preferirse en cualquier parte o directamente en los genitales. Por más impresionante que esto parezca, no pueden decir que no existe esta parafilia. Hay videos porno con güeyes que se visten de aliens. La exofilia es la atracción por la intimidad con aliens, o bueno, en este caso por la fantasía de que esto ocurra. ¡Pobre Ete! ¡Corre! ¡Corre! ¡Te van a ¡No! La ipsofilia es el placer por uno mismo, la imagen o el reflejo. No es lo mismo que la masturbación, aunque algunas de las conductas de esta sí implican tal acción, principalmente frente al espejo. También está presente la idealización de uno mismo.
Esta es una característica recurrente en servicios de salud en la que incluso falsos pacientes llegan a consultas solo para ser tocados o desnudarse frente a un doctor, lo cual incurre en un tipo de violencia sexual. Y como decía, es mucho más frecuente de lo que se piensa. La microfilia es parte de un fetiche comúnmente conocido como fetiche de tamaño o size king, en el que la persona se siente atraída por la diferencia de estatura con el otro, en este caso a su favor, siendo que se tiene predilección por personas pequeñas, es decir, menores a la medida de estatura o bien en ciertos casos con enanismo. Por el contrario, si lo que se prefiere es una persona de mayor tamaño o bien alguien que sobresalga de la media estadística llegando a tener gusto por personas con desórdenes médicos o que provoquen gigantismo o crecimiento exacerbado. Si alguna vez pensaste que es muy sexualmente atractiva la ropa sucia o usada de tu pareja, probablemente seas misofílico, el cual es un fetiche en el que las personas se quitan con ropa sucia, independientemente de si se trata de ropa interior o exterior. La nosolagnia es la excitación que se experimenta al estar enfermo o bien al ver a otros enfermos, lo cual puede ser tanto el resultado de otras condiciones o el origen de otras. Representa un peligro, pues en el primer caso, la persona puede predisponerse a peligros con tal de sentir placer, o en el segundo, podría arriesgar a otros a ello con tal de que continúen enfermos. La oculofilia es la atracción que tienen algunas personas por los ojos o la zona ocular, pudiendo ser que el individuo guste de ojos claros o expresivos y, como podrás estar suponiendo, es un tipo de parcialismo. La odontofilia es una atracción derivada del parcialismo en la que se toma mayor atención los dientes de la persona, ya sea por la perfección o la imperfección de estos. Lo siguiente es probablemente la derivación de otras parafilias, ya que se trata de la atracción hacia maniquíes, estatuas o representaciones humanas que usualmente están desnudas. Como podrán suponer algunos por el nombre, se hace referencia a Pigmalión, personaje de la mitología griega que se enamoró de una estatua que él mismo hizo. La politerofilia es una parafilia definida en blogs de internet y sin rigurosidad científica, pero que curiosamente no se descarta su existencia, en la que solo se puede conseguir el orgasmo después de haber estado con una serie de parejas sexuales previas. A diferencia de la ciprieunia, en la que los encuentros dependen del estar con sexoservidoras o sexoservidores, la pornofilia se refiere a la atracción por la prostitución y sus practicantes, lo cual después puede derivar en la pornolagnia, en la que se sobrefrecuenta la compañía de estos o bien se prefiere su presencia por sobre otras personas con otros oficios. La ripofilia es una atracción y placer obtenido por cosas sucias, por ejemplo, la involucración de elementos que contengan suciedad durante el acto sexual como ropa, zapatos u otros artefactos, también el mantener contacto sexual en lugares sucios, baños públicos y basureros, etc. El rolling pellizco, al parecer según la información que encontré, es un acto en la que la piel que recubre los testículos, llamada escroto, o bien los labios mayores o menores de la vulva, se pellizcan o en su defecto se tira de ellos para enrollarlos. Si bien esto podría incluso no ser una parafilia, sí es muy común en los actos sexuales. Se encuentra en esta parte del iceberg porque es bastante raro que algo así tenga nombre. El tilastic es la satisfacción que provoca el sonido de tirar del elástico de la ropa interior. La tricofilia es también un fetiche común en hombres en el que se siente satisfacción sexual al manipular cabello, tenerlo cerca, o bien en otros casos menos frecuentes, excitarse con verlo según su color, longitud o forma. La ursusagalamatofilia es la predilección por el uso de juguetes, trajes o atuendos sexuales en los que predomina el pelaje tipo peluche. Sin embargo, esta parafilia puede evolucionar de tal forma que la persona prefiera cualquier cosa relacionada a los peluches o animales de peluche, como atuendos furros o masturbación con peluches. Empiezo a darme cuenta que los furros están en todo. Van como 4 icebergs en los que están en al menos un caso. La agonofilia es una parafilia muy explotada por la industria de lo candente y que también es recurrente en parejas disfuncionales, pues se trata del disfrute sexual de ser partícipe de peleas prácticas o bien relacionadas al sometimiento. Se extiende a las peleas verbales en las que se suele haber coito después de estas. La autopederastia es el acto en el que un hombre introduce su pene en su propio recto. De este lado del charco lo llamamos hacerse un candado, pero pues cada quien. Antes de continuar con este caso debemos saber qué es el fisting. Dicha práctica consiste en introducir la mano entera por donde quepa. Ahora bien, hasta ahora podrías decir, not bad. Sin embargo,
Braquioprosis es lo mismo pero con el brazo. Creo que no es necesario decir que ambas prácticas pueden provocar daños y dolor considerable si no se practican de forma adecuada. La capnolagnia es una atracción que nace a partir de ver a alguien fumar, ya sea porque el comportamiento parezca sexy o bien se requiera para hacerse durante el sin respeto. Está en este nivel del iceberg porque además de implicar una respuesta del cuerpo incluso con el aroma o el humo, evidentemente el consumo de este producto es nocivo para la salud. Derivado del uso de objetos punzantes, la consuerofilia es el placer que se obtiene al coserse la piel. Puede ser durante el acto o incluso sin este, entrando en el masoquismo y sadomasoquismo. En la crematofilia se habla de una parafilia en la que se disfruta del ser quemado en la piel con cualquier tipo de objeto. La más común implica pequeñas quemaduras con la cera de una vela, sin embargo hay casos que lo llevan más allá, con encendedores o contenedores calientes, los cuales pueden ir en cualquier parte con piel. Cualquier parte. La hierofilia nos remite a aquello que culturalmente es considerado como puro, como sagrado, y el acto de la blasfemia, el sacrilegio y la corrupción de esto, ya que el concepto se refiere al uso de imágenes o elementos religiosos durante el acto, lo cual causa placer por la idea de corromper lo que es divino y lo que es puro, de personificarlo y corromperlo. De este tema en específico podemos hablar en demasía, pues la sexualidad, por más dogma que tenga una religión, está presente ya que la misma siempre intenta regular a la cultura, indicando lo que está bien y lo que está mal, condenando al individuo a la cárcel de su propia carne. A pesar de la doble moral de muchas religiones, y ojo, estoy hablando de religiones, no de fe. La dacrifilia es una respuesta placentera al ver a otra persona llorar o romper en llanto. Esta puede estar ligada a la humillación, el maltrato o la violencia. Quien es dacrífico puede verse impulsado por ejercer manipulación y violencia hacia el otro. Es muy común en hombres y las víctimas son en su mayoría mujeres. En la cultura popular se ha hecho muy conocido el súcubo y el íncubo, seres sobrenaturales que gustan de satisfacer sus deseos más profundos y sádicos con humanos mortales, lo cual ha llevado a personas a incluso intentar tener encuentros con seres del más allá. A esta práctica o intento de práctica se le llama espectrofilia. Si la dermatología tuviera una fijación, probablemente sería esta. La furfilia es la fijación por las anormalidades de la piel como las arrugas, los pliegues, estrías, entre otras. El garbaging es una práctica por demás aborrecible, no por quien la practica sino por el daño que causa a otras especies. Se trata de introducir animales vivos vía rectal, un proceso que puede desencadenar en heridas mortales para el individuo hospedero y al animal introducido, siendo que éste incluso podría llegar a morir. La mecanofilia es una atracción sexual hacia máquinas en general. No hay una diferencia de si éstas usan gasolina, vapor, carbón o cualquier combustible. Sin embargo, la logisomecanofilia ha expandido su lore más allá de simplemente ser un objeto de veneración o un core de internet, sino que al igual que los tecnofílicos, hay quien siente placer al utilizar accesorios o directamente el ordenador para darse placer físico. La peodeicofilia es la fascinación por provocar sorpresa, asombro, shock o incluso el desmayo al exhibir los genitales a una persona desconocida. Suele ser muy común en personas con exhibicionismo. La picafilia o picacismo es una situación conjunta en la que se tiene placer por introducirse alimentos por la vía rectal con la condición de que una segunda persona los atrape con la boca y los ingiera. Si ya no sabes qué más hacer con tu cola, esta puede ser una opción. La sinforofilia es el placer que produce organizar, presenciar o planear un desastre, accidente o calamidad en la que la persona puede verse mayormente excitada en relación a qué tan afectado o lastimado termina un individuo. Mejor conocida como froteurismo, la práctica de frotarse en especial el área de los genitales contra el cuerpo de otra persona sin su consentimiento, es un trastorno parafílico de importancia, ya que es una de las formas más comunes de violencia sexual perpetrada por hombres, en su mayoría hacia mujeres. Usualmente quien lleva a cabo estas prácticas suele aprovechar lugares de aglomeración como el transporte público o un evento masivo para llevar a cabo el acto, el cual en ocasiones incluye la masturbación y eyaculación sobre un segundo individuo que no es consciente de lo que está ocurriendo. Igualmente hay una variante llamada ifefilia, en la que se obtiene placer al frotarse con partes del cuerpo no necesariamente genitales, lo cual puede incluir el cabello, la piel o la ropa de otra persona.
esta no es una parafilia relacionada a que te muerdan el cuello. Es más, saquen al afán de crepúsculo del video. El vampirismo es una parafilia en la que el principal factor de excitación es la sangre. Hay casos donde es indistinto si la misma pertenece a un animal o a un humano. De igual forma, asesinos seriales y homicidas han llevado a cabo atrocidades con tal de untarse, oler, ver correr o incluso beber sangre. Hay casos como cierta mujer de la Europa de la Edad Media, Elizabeth Bathory, la cual tenía preferencia por el género femenino y entre más joven la sangre, mejor. Otros, como caníbales, preferían la sangre de mujeres o la de hombres directamente extraída del pecho o del miembro. Este nivel del iceberg no solo lleva más allá los límites de lo antes visto, pues veremos parafilias específicas pero cuyo objeto de satisfacción es muy raro o bien que suponen un peligro indiscutible para la vida y la integridad de quien la padece o de otros. Aquellos que me siguen por este medio o bien por otras redes sociales me han visto hablar del TOC, o bien el conjunto obsesión-compulsión, siendo el más recurrente el TOC de limpieza, en el que la obsesión es el orden y la limpieza la compulsión, las cuales son conductas constantes y desmedidas a, en este caso, limpiar o mantener impoluto un área o región. Estas conductas producen satisfacción que, como bien estarán suponiendo, también pueden llevar a lo sexual. Está como primer caso de este piso por lo raro que puede llegar a ser el excitarse mientras se limpian las rejillas de los azulejos del baño con un cepillo de dientes mientras tus codos y rodillas se ponen morados. Se tiene conocimiento de que la normalidad existe, pero no en qué densidad, y no hay estudios de seguimiento sobre este. Este suena muy común, pero que seguramente no sabías que tiene este nombre. La dendrofilia se podría definir como la excitación sexual que produce el contacto con los árboles. Sin embargo, es más que eso, ya que la persona dendrófila puede ser hipersensible a estímulos como la forma, la textura o el olor del árbol, aunque también se debe por asociar al árbol con estímulos fálicos, lo cual nos lleva a saber que el árbol naturalmente, como otro tipo de plantas, tiene frutos, los cuales suelen ser usados como objetos fálicos de placer, siendo los más comunes pepinos, zanahorias, berenjenas, jengibres, plátanos, etc. La hipnofilia es un placer sexual que surge de ver personas dormidas, usualmente sin su consentimiento. Personas hipnóficas suelen masturbarse mientras ven a la persona dormida. Ahora bien, este concepto se queda hasta el hecho de observar, pero hay dos variaciones que comparten nombre. La somnofilia, que puede implicar el hecho de dar estimulación genital a alguien dormido con la finalidad de despertarlo de forma progresiva y pacífica, o bien ser quien es despertado de esta forma, pero también se refiere a asaltar sexualmente a una persona dormida procurando no despertarla y donde el factor determinante es que ésta no puede dar su consentimiento. Esta práctica es muy común en contextos sociales donde existen sustancias psicoactivas o embriagantes y con el cual personas se aprovechan de otras haciendo que éstas consuman algún somnífero o utilicen el estado etílico o de letargo de una persona indefensa. Una de las parafilias más famosas del internet gracias al anime hentai, el cual ya explicamos en el iceberg del anime el por qué se emplean pulpos y calamares en este género. Pues bien, estos animalejos o más bien sus emulaciones hacen presencia en otro iceberg, ya que este concepto refiere al uso de instrumentos parecidos a los mencionados, aunque hay lugares en internet en el que se pueden encontrar videos donde sí se usan estos animales reales. Este caso no tiene presentación, ya todo el mundo sabe que el incesto es el mantenimiento de relaciones sexuales con personas que pertenecen al mismo grupo familiar. Ahora bien, muchas personas hablan acerca de lo mal que está esta práctica, porque ciertamente lo es, pero poco se dice de que este género de pornografía, aún como una fantasía, es uno de los más consumidos, lo cual nos da indicio de que está en el imaginario colectivo, existente en muchos sujetos. El tipo de incesto más común es la fratilagnia, en la que dos hermanos llevan a cabo el acto. Es más común en áreas rurales o de baja alfabetización, además de que hay casos extremos de núcleos familiares endogámicos, es decir, que solo mantienen relaciones sexuales entre ellos mismos sin importar el rango de edad. Ya hablamos de parcialismo en niveles muy superficiales, pero ¿qué pasaría si la persona tuviera fijación por una parte del cuerpo que no está? La acrotomofilia es la atracción o el deseo hacia personas con miembros amputados. Es más común en hombres por la cosificación del género femenino y la utilización del cuerpo, aunque también existe variedad de casos en las que se espera que la persona en lugar de un miembro tenga un muñón para ser introducido, ustedes saben cómo, por lo que los más atentos a la información ya habrán descubierto que para que se cumpla la parafilia no cuenta que la persona no haya desarrollado la extremidad o que ésta sea una malformación.
condición, porque eso corresponde a otra parte que ya vimos. La condición es que dicho miembro haya existido y haya sido amputado. La pirofilia no debe ser confundida con la piromanía, ya que la piromanía es un problema de control de impulsos en el que la satisfacción de ver algo quemarse no es sexual, y en la pirofilia sí lo es, llegando a ser que personas queman desde pequeños objetos hasta estructuras y en algunos casos animales y personas vivas. Esta filia podría causar confusión con otra parecida, el masoquismo y sadomasoquismo, pero hemos de mencionar que en el sadomasoquismo hay siempre un componente erótico. En este caso no. La persona simple y llanamente siente placer incluso no relacionado al sexo cuando se lesiona, se quema o se lleva a cabo cualquier conducta que cause dolor. Muy bien, los siguientes conceptos serán parecidos, pero espero poder dar a entender su diferencia. En la cultura popular es más frecuente ver cómo algunos individuos son no solamente afines a actos ilícitos, como lo es en este caso el robo, allanamiento y secuestro, lo cual por la adrenalina del asunto llega a generar una respuesta de excitación en los perpetradores, la cual es llamada cleptolagnia. Sin embargo, existe su versión paralela en la que una persona disfruta de ser secuestrado, robado o bien obligado a pagar por servicios sexuales, la cual es conocida como crematistofilia. Esta condición no debe ser confundida con el síndrome de Estocolmo, en el que se involucran sentimientos por la percepción de indefensión y supervivencia. Cuando los ilícitos son actuados o se trata de un juego de rol, se puede llamar arpaxofilia, pero por otro lado, la cleptofilia puede incluir el placer de ser asaltado con lujo de violencia. Sí, este tipo de personas existen. Tenemos la desgracia de que vivan entre nosotros y son muy comunes en todos lados del mundo. La posición que supone ser un adulto frente a un niño es desigual, lo que lleva a las personas a maltratarlos de diversas formas y peor aún, sentir placer con ello. Hay que ser muy basura humana para que esto te parezca placentero, y lo peor es que con este tema apenas vamos empezando. Este caso tiene mucha información que nos será de gran utilidad en el iceberg de la psicología y la psiquiatría, y el iceberg de los asesinos seriales. En principio, el concepto se refiere a la atracción emocional y sexual por los criminales, en específico asesinos, sociópatas y psicópatas. Pero lo interesante aquí es por qué ocurre esto. La gran mayoría, de hecho casi la totalidad, es mostrada por mujeres, lo cual se debe a los siguientes motivos según algunas teorías de psicólogos forenses como Catherine Ramsland en su libro Mujeres que aman asesinos seriales. Creencia de poder cambiar al individuo o de ver algo que nadie más puede. O básicamente, como yo lo llamo, tener complejo de centro de rehabilitación. Muchas mujeres, no solamente las hibristofílicas, se enganchan con hombres que no precisamente son un ejemplo para la sociedad, porque según ellas ven en ellos algo que nadie más ve y que además creen que tienen el potencial de hacer que se detenga e inconscientemente ostentar el logro de decir cambió por mí, lo cual me lleva al siguiente punto. Baja autoestima y búsqueda de fama. Se ve en la rehabilitación del otro el logro que no se tiene en la persona misma. Es decir, se pretende otorgarse a sí misma el título de la mujer que lo cambió y que domó a un monstruo por mera aceptación social o para probarse a sí misma un punto. Lo que al mismo tiempo aleja posibles contrincantes femeninas, porque ¿qué mujer querría estar con alguien que es temido? Percibir al otro como un alfa. No me refiero al alfa como los homoeróticos del temach, que basta con mencionar que es un mero espejismo, porque la mayoría de asesinos no se enfrentan a un contrincante armado o en las mismas condiciones de fuerza que ellos. Son solo cobardes que aprovechan las pocas ventajas físicas o mentales que tienen. Sin embargo, las mujeres fans de estos los ven como si fueran el macho alfa, algo que en nuestra sociedad es impráctico y un espejismo, ya que los humanos no funcionamos de esa forma. Placer sexual relacionado a la dominación. Por último, los puntos anteriores también pueden provocar que la admiración y el fanatismo se traduzcan en interés sexual, pero el factor que va más acorde a este ámbito es la fantasía de ser sometida o sometido por un hombre que quebró las reglas, un malo al que nada le importa y que seguramente su desempeño sexual sea agresivo y placentero. Tal vez la explicación anterior sea un tanto escueta, pero recordemos que este es en principio un apartado donde hablamos de los componentes sexuales. La quinonolagnia es una conducta sexual que se caracteriza por mantener relaciones sexuales en lugares de alto riesgo. Véase como riesgo desde el poder ser descubiertos por mantener el acto en público, como el hacerlo en situaciones de peligro para la vida y la salud, como por ejemplo el tener sexo con diversas personas en un mismo cuarto en la que se sabe que hay al menos un infectado con alguna enfermedad venérea, bajo situaciones de ataque, grandes alturas, automóviles en movimiento, etc. Hijo de perra, me estoy dando cuenta que en lugar de educarlos les estoy dando ideas. El concepto traumatofilia
tiene varios significados, pues en principio se podría referir al gusto por los accidentes, lesiones e incluso heridas, pero al igual que el concepto trauma, tiene diferentes acepciones. En el primer caso podemos hablar de trauma como vivencia de alto estrés psicológico, en el que ciertas personas suelen reescenificar su trauma con la finalidad de tener el control y, hablando en términos psicodinámicos, dar paso al mecanismo de formación reactiva en el proceso, lo cual lleva al placer sexual por el contexto. Por otro lado, también se puede hablar de que algún defecto causado por la interacción violenta del cuerpo con otro material o cuerpo cause atracción en otros, lo cual sabemos por algunas historias de personas que introducen su miembro en las heridas o accesos quirúrgicos de otro individuo. La uretra es ese conducto por el que pasa la orina y que conecta con la vejiga, y como lo estarás pensando, sí, algunas personas juegan de más con este conducto, llegando a introducirse, por ejemplo, pilas, vegetales y navajas. La formicofilia es el placer sexual obtenido por la sensación de insectos caminando por los genitales, y más si estos muerden. Los más usados suelen ser hormigas, aunque hay casos en los que se emplean caracoles, azotadores o gusanos. Estudiado principalmente por las ciencias del comportamiento criminal, la necroauditivifilia es un comportamiento placentero para quien lo ejecuta. Se trata de escuchar voces o sonidos pregrabados de alguien que se sabe está muerto. Innumerables casos existen, aunque no se tiene un origen psicológico común, y es muy posible que no lo exista. Si bien la consuerofilia se produce al coserse capas de la piel en diversas profundidades, la velonefilia trata del uso de agujas de todo tipo, llegando incluso también a emplearse navajas. Un caso muy común es el de Albert Fish, asesino serial pedófilo que gustaba de introducirse agujas en el miembro y la cadera. Principalmente presente en mujeres con depresión, la autoasesinofilia es un placer producido por la idea y la fantasía de ser potencialmente asesinada durante el acto sexual o previo a este. Ha sido poco estudiado, pero se presenta como un sadomasoquismo extremo que responde a pensamientos suicidas o bien de gratificación basada en el dolor físico como predominante del dolor emocional. Relacionado a la idea, o mejor dicho, a lo que el psicoanálisis describe como pulsión de muerte, la tafefilia es un placer que pocos podrían obtener, pues las condiciones del mismo son el ser enterrado vivo, algunos solo como experiencia pasajera, otros bajo la idea de tal vez durante la práctica. En este punto del iceberg no consideraremos que algo es peor que otro, pues las siguientes prácticas son aborrecibles, tanto que está prohibida su mención en redes sociales, y por sanidad mental y para no generar un efecto nocivo con la información, la misma será muy limitada. Me sorprendió que esta conducta e impulso tenga variantes que sectoricen a las víctimas por edad, sexo y por el tipo de vulneración e incluso el apartado estético. La práctica de este, así como las demás, supone pena de cárcel e incluso la muerte en algunos países. No hace falta decir de qué se trata este caso. La necrofilia es la práctica de mantener relaciones sexuales con cadáveres. La finalidad puede llevar a medios como el asesinar a una persona con tal de obtener su cuerpo, asaltar cementerios y morgues. La práctica es un riesgo para la sanidad, una falta a la moral y es ilegal en la mayoría de países. Esta también tiene subtipos dependiendo de la clasificación del animal que se esté vulnerando, si son animales alados, equinos, mascotas, animales de granja, etc. Si bien hace un momento dijimos que las últimas tres menciones eran un solo caso parejo, que no era uno peor que otro, bien debemos hacer una ponderación al menos por este último caso, en el que no solamente están presentes sino combinadas las parámetros, y por lo que ya sabes de este iceberg no hace falta decir de qué se trata. Actos ruines llevados a cabo solo para el placer de seres patéticos e impotentes. Con esto cerramos este iceberg, que será referencia para otros futuros icebergs.